Hola a todos. Hoy nos vamos a referir a uno de los teoremas más importantes que tiene la estadística, que es el teorema central del límite. Vamos a hablar de él y luego algo sobre las relaciones de el valor esperado cuando son varias variables y cuando empezamos a trabajar la parte de la muestra. Por último, vamos a tener los intervalos de confianza, la primera parte de intervalos de confianza, sin las nuevas distribuciones que veremos el viernes. Ya las nuevas distribuciones van a ser la t-student y la chi cuadrado, manejando intervalos y la importancia que tienen ese par. El teorema central del límite dice, si yo tengo una muestra aleatoria con una distribución y con una media de mi, una varianza de sigma cuadrado, entonces si n es suficientemente grande, aquí se presenta mucha controversia por el n. Algunos libros hablan de que el n mayor que 30. Yo de todas formas lo traje a colación, pero hasta ahora no se ha encontrado ningún tipo de demostración matemática que afirme eso. Hay que hacer lo que más adelante se llama las pruebas de bondad de ajuste, que permiten determinar si en realidad se está ajustando a el histograma, a la función de densidad. Entonces, si eso está sucediendo, ya yo puedo decir que hay distribución normal. Entonces, ese n grande es de mucha controversia. X media tiene aproximadamente una distribución con mu. Es decir, si yo tengo la muestra aleatoria, puedo sacar el X media. El X media va a ser un mu de t sub 0, donde t sub 0 es la suma de todas las variables que tienen la muestra aleatoria. Y el sigma de t sub 0 va a ser n veces sigma cuadrado. Es decir, si nosotros aquí podemos garantizar una relación entre una media muestral con variables aleatorias con n muy grande y la función de distribución normal. Entonces, lo que me está diciendo es que esas muestras aleatorias, si n es muy grande, ya se me van a comportar en forma de una distribución normal. He aquí la importancia de la distribución normal. Para toda la distribución normal es trascendental. Entonces, cuanto más grande sea el valor de n, mejor será la aproximación. Entonces, siempre lo vamos a saber que cuando los valores tienden a la población, cuando n se vuelve muy grande, entonces yo ya puedo tener más certeza. Pasé inicialmente de la incertidumbre a la certidumbre, me acerqué a la probabilidad y aquí ya con un n muy grande estoy teniendo certeza de lo que en realidad es la población. Pero de todas formas, este teorema acerca, ¿no?, a la muestra a una población. Entonces, aquí vamos a hacer un ejercicio sencillo, ¿no es cierto?, de esto que está aquí del teorema central del límite, y lo vamos a hacer en Excel. Entonces dice, la resistencia a la ruptura de un remache tiene un valor medio de 10.000 libras pulgada cuadrada y una desviación estándar de 500. ¿Cuál es la probabilidad de que la resistencia media a la ruptura de la muestra para una muestra aleatoria de 40 remaches sea entre 9.900 y 10.200? Entonces, aquí vemos, como habíamos visto anteriormente, que el sigma, ¿no es cierto?, este sigma cuadrado, vamos a colocar elementos para este problema, y es que el sigma cuadrado
de la media muestral de x es igual a sigma cuadrado sobre n. Y esto implicaba que sigma de x era sigma sobre raíz de n. Esta formulita es muy importante porque nos va a permitir acercarnos. En el caso del problema vamos a tener una desviación estándar de 500 libras y tenemos una muestra aleatoria de 40 remaches. Entonces la media muestral va a cambiar, como también dice el teorema central del límite. Entonces nosotros aquí vamos a colocar la probabilidad. Entonces vamos a asumir que como el valor es muy grande, entonces nos estamos acercando a la distribución normal. Entonces la resistencia media sea x con barra la resistencia media. Pero la resistencia media, ¿no es cierto?, va a estar en medio de una probabilidad. Entonces la probabilidad en la cual está, ¿no es cierto?, es entre 9.900 y 10.200. 9.900 y 10.200. Entonces nos vamos para acá, 9.900 y menor que x menor que 10.200. Esta es la probabilidad pedida y tenemos un n, ¿no es cierto?, que es de 40. Entonces vamos a estandarizar eso. La estandarización de las partes muestrales me va a quedar que esta es la probabilidad de que este valor de 9.900 menos la media sobre sigma raíz de n, este es x medio menor o igual que z menor o igual que 10.200 menos mu sobre el sigma de x medio sobre raíz de n. Entonces ya estoy trabajando las muestras y aquí sí estoy garantizando que se trata de una distribución normal. Entonces vamos a hacerlo en Excel y vamos a calcular la probabilidad. Fíjense que aquí se aplicó el teorema central del límite. El teorema central del límite es extremadamente importante, ¿no? Entonces yo quería ver este valorcito de aquí. Voy a quitar de todas formas. Este valor lo quito de aquí. Bueno. Entonces, ya tenemos todo. Vamos a colocar los valores que corresponden. Entonces, este es ejercicios del teorema central del límite. Cambiar nombre y en mayúsculas TLC. Tenemos aquí la desviación estándar. Entonces va a ser son los 500 dividido entre raíz de 40, que es el tamaño. Me da 79. Entonces, tengo una media, ya vamos a analizar otra vez, de
vámonos para acá, de 10.000, ¿no? Y una desviación estándar de 500 libras, que fueron las 500 con las cuales se adaptó. Entonces son 10.000. Aquí me va a pedir la probabilidad que esté entre 10.000, entre 9.900, menor o igual que X media, ¿no? La voy a representar así, X media, menor o igual que 10.200. Entonces, esa es la probabilidad. Pero entonces, esta ya la puedo optimizar, ¿no es cierto? Y ya puedo calcularla perfectamente porque ya tengo los valores de la media y los valores que están aquí. Va a ser la probabilidad de aquí para acá. A ver si Control C y la pegamos aquí. Esta es una. Vamos a pasarla para acá. Y esta va a ser la otra. La probabilidad de que esta, aquí ya la vamos a adaptar. Control C, Control V. Entonces, va a ser la probabilidad de, aquí me faltó probabilidad, sea menor que 10.200, y esta va a ser la probabilidad de que, esta es la probabilidad de que X media sea menor que 10.200 menos la probabilidad de que X media sea menor, aquí la tenemos al contrario, entonces vamos a pasarla X media ahora sí. Listo. Entonces ya tenemos estas que estaban aquí. Entonces esta vez no voy a tratar de estandarizar porque en realidad no lo necesito. Pero hay veces que sí se necesita estandarizar. También lo puedo hacer, ¿no? Hay veces que no se necesita. Pero ya habíamos visto las otras veces de cómo funcionaba esto. Bueno, vamos a mirar a ver hasta dónde se puede hacer. Entonces tenemos f de x, así aquí está, distribución normal n, esta es la que necesito, y x está valiendo 10.200. La media vale esto que estaba aquí, y la desviación estándar vale esto, y acumulado 1. Y esta que está aquí, f de x, distribución normal, esta vale 9.900. La media está valiendo 10.000 y la desviación estándar, esta desviación estándar ya está adaptada al tamaño de la muestra y acumulado 1. Entonces, me va a dar esta menos esta que está aquí. Entonces, vamos a ver que punto 89 y punto 89 coinciden aquí en la respuesta, y esta la voy a pasar para acá para que quede.
Entonces ya quedó, ya quedó el problema con la aproximación al teorema central del límite. Recuerde que siempre se calcula la media muestral utilizando la media poblacional, ¿no? Es decir, si yo tengo la población de la desviación estándar, no es sino dividirla entre raíz de n y me da el sigma de x de la muestra, porque en realidad esto es una muestra. Entonces aquí me dice que la probabilidad es extremadamente alta de 0.8913. Entonces aquí se hizo la aproximación del teorema central del límite. Vamos a insertar toda una fila, el A, y vamos a contestar el B. El B, ¿qué me dice? El B me dice si el tamaño muestral hubiera sido 15 en lugar de 40, había que probarlo, ¿no es cierto? Podría calcularse la probabilidad pedida en la parte A a partir de la información dada. Pues de acuerdo con la parte empírica, porque es una parte empírica de que n es menor o igual que 30, no se da eso porque 15, ¿no es cierto?, está entre 0 y 30 y yo necesito que el tamaño sea superior a 30. Entonces, desde ese punto de vista no funciona el numeral B, o sea que no se adapta. Ya la llevamos aquí y ya sabemos por qué. Porque el teorema central del límite dice que ojalá el n es muy grande y el n es muy pequeño. Allí no, yo me acojo a la parte subjetiva de esto y no a la parte puntual. Entonces, aquí la voy a llevar a Excel y la coloco control B. Entonces, adaptamos. Aquí tenemos insertar, adaptar. Bueno, lo que podemos hacer es en el inicio, ¿no es cierto?, cambiarle el formato a esto. Inicio, copiar formato y aquí pegar. Listo. Entonces quedó ese problema del TLC resuelto. Entonces ya sabemos, TLC podemos aproximar la muestra, la población, tenemos que tener en cuenta con el tamaño. Este concepto del tamaño se va a volver también muy importante en teoría de muestreo, porque me va a permitir ajustar la muestra de acuerdo con el tamaño que yo quiero funcionar. Más adelante vamos a ver un poco de eso. Vamos a continuar con el curso hablando de las combinaciones lineales. Las combinaciones lineales que se ven en los cursos que dicta la universidad en álgebra lineal se vuelven trascendentales, porque aquí funciona perfectamente una combinación lineal con variables aleatorias y allá con variables algebraicas. Pero las aleatorias no solamente son algebraicas, sino que son inciertas, totalmente inciertas, determinadas por una probabilidad. Pero son variables aleatorias que pueden combinarse linealmente. Entonces, si yo tengo varias variables aleatorias de x1 a xn y n constantes numéricas a su 1, esos a su 1 son los que se veían en álgebra lineal como los escalares, son en realidad reales. Son reales y van a hacer la combinación con cada una de las variables aleatorias. Entonces a esta posición se le llama combinación lineal. O sea, la sumatoria de los alfa sub i por los x sub i en lineal es idéntica a tener a su 1 hasta a su n en forma lineal. El valor esperado y la varianza distribuyen linealmente.
Esto lo que me está diciendo, voy a hacer claridad aquí, ¿no es cierto? Ya pasamos a esto. Y aquí le voy a colocar un título que dice combinaciones Entonces, si nosotros tenemos valor esperado de x1 a su 1 más x sub 2 a sub 2 más hasta x sub n a sub n, pues podemos distribuir. Esto va a ser igual a sub 1 por propiedad de el valor esperado. E de x sub 1 más a sub 2 e de x sub 2 y así hasta a sub n, valor esperado de x sub n. Esto nos daría la sumatoria desde igual a 1 hasta n de a sub i e de x sub i, que es una combinación lineal del valor esperado. O sea, esto sería combinación lineal del valor esperado de x. Esa es una. Y la otra sería la varianza. Entonces, si tenemos varianza de una combinación lineal, x sub 1 a sub 1 más x sub 2 a sub 2 hasta x sub n a sub n, pues no es sino distribuir la varianza. Téngase cuidado con las propiedades que tiene la varianza y el elemento constante. Aquí sería a sub 1 cuadrado varianza de x sub 1 y así sucesivamente hasta a sub n cuadrado varianza, este es más aquí, de x sub n. Esto nos daría la sumatoria desde igual a 1 hasta n de a sub i y de la varianza de x sub i cuadrado, que también es una combinación lineal. Entonces, las combinaciones lineales y los valores esperados y en la varianza distribuyen y vuelven a ser combinaciones lineales. Eso es básicamente lo que nos está comunicando este apartado aquí de las distribuciones univariadas. Ahora, el caso en que nosotros tengamos varianzas, ¿no es cierto?, con variables aleatorias, estas las podemos, estas combinaciones lineales también podemos tenerlas para variables aleatorias en las que no haya independencia, ¿no?, que las anteriores tienden a la independencia, pero aquí hay correlaciones entre una y otra variable. Entonces sería interesante medir a ver si la diagonal de la matriz de las correlaciones es idéntica a 1 o el sigma al cuadrado en las covarianzas. Entonces yo tengo desde x1 hasta x sub n y puedo determinar la varianza de eso, pero ya es la varianza de varias variables. Entonces sería a sub i, a sub j, covarianza de x sub i, x sub j. Nótese que los valores de a sub i y a sub j no entran en forma cuadrática. Entonces, estas son el manejo de las combinaciones lineales. Vamos a continuar. Aquí hay una parte pero muy importante del manejo de variables aleatorias, de dos variables aleatorias. Si las dos variables aleatorias están en resta, el valor esperado de ellas entra en resta. Si x1 y x2 son independientes, entonces la varianza de la diferencia es la suma de cada una de las varianzas en forma independiente. Este caso es muy importante porque uno va a tender a mirar que x1 y x2 va a tratar de restarlas. Pero nótese aquí que x1 y x2 está generando es una nueva variable aleatoria.
Entonces, y es la diferencia de dos variables aleatorias. Ya en el valor esperado también. Entonces, caso de variables aleatorias normales. Entonces, aquí nos debe quedar claro, ¿no es cierto?, eso de la resta, de las diferencias, y pasamos a ver el caso de las variables aleatorias normales. Si x1 y x2 son variables aleatorias independientes, ojo con esa parte de la independencia, recuérdese que todas las funciones de distribución de probabilidad manejan independencia. O sea, la independencia se vuelve muy importante. Si no hay independencia, entonces las distribuciones no van a funcionar. Recuérdese que la abuelita de ellas, que es la binomial, siempre es independiente. Y de ahí en adelante todo es independiente. Dice, entonces cualquier combinación lineal de las x sub i tiene una distribución normal. Entonces, en particular la diferencia x1 y x2 entre dos variables independientes normalmente distribuidas están normalmente distribuidas también. Entonces, si yo tengo diferencia entre varias variables, entre dos variables, esas dos variables tienden a ser normales. Y si x1 son toda una cantidad de variables independientes, entonces cualquier combinación lineal que yo haga con ellas va a la normal. Pero fíjese que esto es de todas formas desprendido del teorema central del límite. Porque el teorema central del límite me dice que si todas las variables son muchas las variables, ellas van a tender a la normal. Y recuérdese cuando se vio las funciones de distribución de probabilidad, ¿no es cierto?, que todas ellas iban tendiendo a la normal. ¿A partir de qué? A partir de la variación de los diferentes parámetros que tenían las distribuciones. Entonces voy cambiando los parámetros y a medida que los parámetros van cambiando, va apareciendo la función de distribución normal a partir de las distribuciones que se habían visto. Vamos a ver este ejemplo de esta partecita y con eso ya concluimos la parte correspondiente al TLC y comenzamos los tipos de estimaciones. Hay unos tipos de estimaciones que debido a la brevedad del curso me hubiera querido verlos, pero no se pudo. Pero sin embargo vamos a ver los intervalos de confianza que son también estimaciones. Entonces terminamos con esto. Hice la manufactura de cierto componente requiere 3, que es 3 diferentes operaciones de maquinado. El tiempo de maquinado para cada operación tiene una distribución normal y los 3 tiempos son independientes entre sí. Los valores medios son 15, 30 y 20 minutos respectivamente y las desviaciones son 1, 2 y 3 minutos respectivamente. ¿Cuál es la probabilidad de que se tome por lo menos una hora de maquinado para producir un componente seleccionado al azar? Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, las 3 máquinas. Tenemos X, vamos a tener X1, X2 y X3. Esta tiene una media, X media y un valor de S, X media y un valor de S, X media y un valor de S. Ahora, su suma, ¿no es cierto?, por el teorema anterior, su suma, que es X1 más X2 más X3, de acuerdo con el enunciado,
requiere tres componentes diferentes de operaciones de maquinado. Tiene OCA y los tres tiempos son independientes entre sí. Entonces, el total del tiempo, vamos a colocarlo aquí, este es el total del tiempo de la máquina, o sea, total del tiempo el total del tiempo es, ¿cuál es la probabilidad que tengo por lo menos una hora de maquinado? Una hora de maquinado requiere las tres diferentes operaciones de maquinado. Es decir, lo que está sucediendo en el problema es lo siguiente. Aquí está maquinado y maquinado tiene aquí su 1, tiene aquí su 2 y tiene aquí su 3. Total de tiempo de maquinado. Y me están diciendo la probabilidad de que el total del tiempo x1 más x2 más x3 sea menor o igual que una hora. Como la media y las desviaciones están en minutos, tendríamos aquí 60 minutos. Y por el teorema, estas se comportan como se comportan las tres variables se comportan normalmente. Entonces vamos a ver cómo funcionar con ellas. Entonces tenemos, vamos a hacerlo ya aquí en Excel, ejercicio, combinaciones lineales. Entonces tenemos x1 y aquí están las otras dos, x2 y x3. Entonces tenemos media y desviación, media, y estas las corremos para acá, media y desviación. Y esta que está aquí, ¿no es cierto? Ya control C, la pasamos para acá. Y esta para acá. Y esta y esta que está aquí, control C, la pasamos para acá. Entonces, la media de esto ya la tenemos. Ya tenemos las medias de cada una de ellas. Nos devolvemos al problema y son 15, 30 y 20. 15, 30 y 20. Entonces, aquí tenemos 15, 30 y 20. Y por aquí, total maquinado. Entonces va a ser la suma de ellas. Entonces aquí tenemos la media de esta y sumamos esta más esta más esta. Son 20, ¿no? Son 30 y 20 aquí. Y las desviaciones, de acuerdo con el problema, estándar son 1, 2 y 1.5. O sea, entonces tendríamos la suma de las desviaciones. Entonces, como no es diferencia, sino suma, entonces tenemos y las desviaciones son, miremos a ver si se trata de desviaciones estándar para elevarlas al cuadrado. Así, entonces
aquí vamos a colocar las desviaciones estándar, que son 1,2 y 1,5. 1.2 2 y 1,5. 2 y 1,5. Ya voy a corregir esto. Desviación desviación ahora sí. Entonces vamos a colocar la varianza var, y este var lo vamos a elevar al cuadrado y aplicamos las propiedades que tiene o sea, al 94 al cuadrado, 1,44, control C aquí, control B, y aquí control B. Entonces 225. Entonces tenemos, y la desviación estándar implica varianza de las X, o sea, permite calcularlas. Entonces tenemos varianza de X1 más X2 más X3 es la suma de las varianzas. Varianza de X1 más varianza de X2 más varianza de X3. O sea, las tres varianzas. Entonces las vamos a sumar y esa va a ser la varianza del maquinado. Esto es igual a la varianza total del maquinado. Entonces, tenemos aquí la media y la desviación. Entonces, control C y la colocamos aquí con control V. Entonces, vamos a sumarlas más 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 y me da esta sería la varianza var, y la desviación sería esta que estaba aquí, o sea, la raíz cuadrada de esto, o sea, más esta al 94 a la punto 5, 277, una desviación muy pequeñita. 1, 2, la media fue 15, la varianza de desviación 2, 4. Bueno, vamos a volver a revisarla, a ver. La media 15, 30 y 20. Entonces está de acuerdo con esta 15, 30 y 20 minutos. 15, 30 y 20 minutos. La desviación, o sea, 1.2. La desviación es 1, 2 y 1,5. Yo creo que aquí tengo el error. 1, 2 y 1,5. Entonces la varianza me queda en total 225, la suma. Entonces,
¿Qué se hizo aquí? Lo que se hizo fue aplicar esto que estaba aquí. Varianza de esto, la varianza que fue de 1, ¿no es cierto? Esta que ya es de 4 y la otra que fue de 2,5. Unas varianzas en realidad muy pequeñas. Y 1,5. Que da 2,25. 2,25. Entonces sumamos todo eso y tengo la varianza total del maquinado. Y la desviación, esto implica que la desviación estándar del maquinado es igual a raíz cuadrada de la varianza total maquinado. O sea, la varianza que nos dio 7,25. 7,25 la desviación media varianza F2, si está bien, entonces nos da 2,69. Ahora vamos a hallar la probabilidad. Vamos a hallar la probabilidad de que x1 más x2 más x3 sea menor que 60. Se pasó todo a minutos. Y ya tenemos la media, la varianza y la desviación de esto. Entonces, como ya suponemos que esas tres variables en su suma son normales, ya no nos queda sino manejar los valores de la distribución normal. Entonces, f de x, distribución normal, y aquí colocamos 60. La media de esto ya la tenemos que es 65. Y la desviación estándar de esto es esta. Y 1 es esto. O sea que nos da muy bajita, que concuerda con la respuesta. Entonces hasta allí llegamos al teorema central del límite y sus conclusiones, ¿no? El teorema central del límite, creo yo, debe estar en cualquier curso por elemental de estadística. Entonces lo trajimos a colación. Vamos a trabajar la otra diapositiva, ¿no es cierto?, con otros elementos que son los intervalos de confianza. Y los intervalos de confianza me van a permitir generar estimaciones. Vamos a hablar de eso. Intervalos de confianza y métodos de estimación. La estimación puntual y la estimación por intervalo. La estimación puntual es muy importante y maneja, como lo vamos a ver ahora, puntos. ¿Qué tan puntual es que yo pueda estimar una media o una varianza? Entonces, le coloco un valor específico, mientras que la estimación por intervalos coloco un intervalo con una probabilidad de que ella quede allí. Ese es el manejo de intervalos de confianza. Y volvemos aquí a la estimación puntual. Dice que es utilización de datos de la muestra para calcular un solo número, por eso es puntual, para estimar el parámetro de interés. Y nosotros en realidad sí deberíamos haber visto esto, pero el tiempo no alcanza, no dio. Entonces, imposible prescindir de los manejos de intervalos de confianza y de las pruebas de hipótesis. No puedo prescindir de eso, es necesario trabajarlo. Entonces, prescindí de la parte de la estimación puntual y me dedico a la parte de la estimación por intervalos. La estimación puntual es más matemática, en cambio la de intervalos es mucho más sencilla y más acople a la estadística que a la parte matemática.
Sin embargo, son ambas muy importantes. Intervalos de confianza. Entonces, los intervalos de confianza siempre van a coger la población, ¿no es cierto? Hacen una especie de muestreo aleatorio y genera muestricas. Esas muestricas son todas las muestricas que habíamos visto que tiene la media muestral. Entonces, la población es un conjunto muy grande de elementos y de ella tenemos que extraer la muestra. La muestra nos va a permitir a nosotros inferir, generar estimadores de cómo se van a comportar esos estimadores con respecto a la población. Entonces, estimadores estadísticos y estimadores de valores concretos, ¿no es cierto? Y ahí viene toda la teoría de la estimación, la puntual y el manejo de la estimación por intervalos. Entonces, se genera la inferencia estadística, que genera parámetros que permiten determinar cómo trabajar la muestra en vez de trabajar la población. Es evidente que la población no se puede trabajar porque los costos y el tiempo serían muy difíciles de lograr. Entonces, la muestra los reduce a ambos notablemente y proporciona una gran estimación sin posibilidades de cometer tantos errores. Entonces, los intervalos de confianza. Entonces, los intervalos de confianza, ¿qué hacen? Los intervalos de confianza manejan estimadores. ¿Cuáles son los estimadores? La media muestral, ese mu que está aquí, que es el X barra con el que nosotros hemos estado trabajando. Tener todas las variables aleatorias y sumar sus medias. La varianza que es la varianza muestral. Estas son media muestral y varianza muestral. Las dos están muy relacionadas, la una mirando cómo es el comportamiento de la otra y a la segunda le llaman la cuasivarianza. Entonces se hacen estimaciones, ¿no es cierto?, de todas esas y se genera la X media y S cuadrado. Aquí yo había denotado por mu, ¿no es cierto?, corrijo, es la población y las estimaciones son las muestras X barra y S cuadrado, que son típicas de las partes muestrales. Sin embargo, la una tiende a parecerse a la otra, como dice el teorema central del límite. Entonces, aquí, estimadores de los parámetros de media varianza a la talla de una población cualquiera. Si tengo esos valores, pues yo puedo estimarlos, ¿no? Y la desviación también. Acuérdense que aquí no utilicé los teoremas, pero vuelvo y recomiendo utilizar los teoremas para tener en cuenta la media y es mucho más rápido. Entonces, aquí tengo poblaciones y estoy estimando a través de la muestra la media y la desviación de esa población. Estimo que pueden tomar esos valores. Entonces hay que probarlos. Propiedades de los intervalos de confianza. Esta partecita me la traje del libro de Eury. Propiedades básicas de intervalos de confianza. La distribución de la población tiene que ser normal. Y se conoce el valor de la desviación estándar de la población, sigma. Entonces, algunas veces hay cambios para manejar los intervalos de confianza del sigma, que puede ser grande, puede ser pequeño. De todas formas, en esta parte inicial vamos a llegar a hacer solamente el preludio de los intervalos de confianza. Entonces, otra vez dice, tenemos una variable aleatoria. Si X se encuentra distribuida normalmente, si no se encuentra distribuida y N es suficientemente grande, entonces puedo trabajar eso de esta forma, que fue idéntico al ejemplo que nosotros estábamos mirando.
decir, la estamos acondicionando. Entonces mire, verá que el sigma quedó sobre raíz de n, ¿no? O sea, el sigma de x media es el sigma de la población sobre raíz de n y puedo estimar. Como les digo, va a ser muy importante trabajar esto en lo concerniente a teoría de muestreo. Más adelante vamos a ver esa posibilidad de cálculo de ella. Vamos a ver cómo se hace el cálculo de los intervalos de confianza. Y vamos a hacer alusión a la diapositiva y algunos elementos que la aporten para robustecerla. El 95% se ubican entre ¿qué significa esto? Que si yo aquí ya voy a colocar en estos son intervalos de confianza o IC, ¿no? Entonces, si yo tengo el 95% de confianza, puedo hacer esto. Y puedo aquí graficar una normal que sería más o menos esto. Entonces, a esto de aquí en adelante, 1 menos alfa, le vamos a llevar el nivel de confianza. Generalmente es muy alto, mayor que el 90% generalmente, y a este alfa el nivel de significación. Entonces yo ando por aquí y yo ando por aquí. Entonces, si la estandarizo, entonces tendría aquí el valor de mu igual a 0. Y al lado las desviaciones. Entonces yo puedo tener aquí este valor de menos z de alfa medios. Esto es 1 menos alfa, ¿no es cierto? Y esto aquí sería alfa medios y esto sería alfa medios. Son áreas bajo la curva, o sea que dan probabilidad. Más alfa medios me daría ¿cuánto? 1. Entonces da 1, con esta se cancelan y me da 1. Observe cómo se van a distribuir los intervalos de confianza a través de los niveles de confianza y a través de lo que se llama el nivel de significación, que más adelante vamos a hablar de él. Entonces, si está z entre 1,96, quiere decir que 1 menos alfa vale el 95%. Entonces vamos a detallarlo en esto y hacemos alusión a lo que hay aquí. Entonces, si 1 menos alfa, que ya nos podemos ir de aquí, si 1 menos alfa esto implica que alfa medios es igual a 2.5. O sea, paso este para allá y me queda el 5%, lo divido entre 2 y me da 2.5%. O sea que esto aquí va a ser de 2.5%, esto de 2.5% y esto del 95%. Miren cómo anda de bien distribuido esto. Entonces los intervalos de confianza van a estar entre los valores. Aquí me faltó colocarle el valor de z de alfa medios. Entonces yo ya logro ubicar en las estimaciones por intervalos en qué intervalo puede estar la media. Entonces, ¿con qué nivel de confianza puedo hablar de que ella está en ese intervalo? A eso hacemos alusión cuando hablamos de intervalos de confianza. Entonces, lo que nos quiere decir la diapositiva aquí es que si z está
es de 0,95, idéntico a lo que hicimos, pero z es x menos mu, sigma raíz de n, entre menos 1,96 y 1,96. O sea, esta estandarización la vuelvo. Si ven lo importante que es volver a trabajar en los valores de z. Entonces, cálculo del intervalo de confianza. Aquí vamos a hallar de ese valor, ¿no es cierto?, restando, miren esto, si este lo va a pasar para acá, este para acá, me va a quedar negativa, y este que está positivo, negativo, y este que está positivo, negativo. Entonces me va a generar este valor, ¿no? Aquí los pasé solamente, voy por pasos en él, x menos mu menor o igual que 1,96 igual a 0,95, porque la probabilidad no cambia, estoy cambiando, es el argumento de la función de probabilidad. Entonces despejo mu y ahora multiplicamos por menos 1. Entonces aquí vamos a colocarle cálculo el cálculo, vamos a continuar en el cálculo y aquí se lo pegamos porque esta es continuación de ese cálculo. Entonces ya tenemos los valores, multiplicamos por menos 1 y el sentido de la desigualdad se invierte, o sea, invierto el sentido de la desigualdad y mu, que es la poblacional, la puedo estimar a través de la muestral. Entonces, esto que está aquí es la estimación que voy a hacer de la una con respecto a la otra. Si la media muestral está en tanto, la población debe estar en tanto. Entonces, eso es lo que se llama los famosos intervalos de confianza. Entonces, al reordenar términos, ya me queda de esta manera. La X media no se localiza en el centro de la desigualdad. La información indica algo sobre el intervalo de confianza. Entonces aquí la afirmación probabilística indica algo sobre mu, ¿no? Entonces mu es la que me está hablando de esto. Entonces vamos a ver que ya pasamos de un lado a otro. Es decir, de tener en el intervalo de confianza un acercamiento a la media poblacional, utilizando los valores de la media muestral. O sea, la media muestral me va a colaborar. El problema es que el sigma que tenemos allí es un sigma poblacional adaptado al tamaño de la muestra, que ya nos va a dar el sigma, el otro sigma, el sigma muestral. Importante, cuando la muestra aleatoria es cada vez más grande, la variabilidad de X se torna más pequeña. Es decir, vamos variándola y la vamos volviendo más pequeñitas. Sin embargo, la variabilidad inherente a la población siempre se encuentra presente. Esto concuerda con la famosa teoría del riesgo, de que el riesgo, por mucho que usted intente quitarlo, siempre va a estar allí, siempre va a funcionar. La desviación estándar hace las veces de variabilidad y hace las veces del riesgo, o sea, el riesgo y el sigma van a ir de la mano en toda la parte de la teoría del riesgo. Riesgo hay en todo, ¿no? Entonces, cuando se mide estadísticamente, el riesgo y la desviación estándar entran a concordar. Dice, ejemplo, distribución de los niveles de colesterol en la sangre de todos los valores que son hipertensos y que fuman. Esta distribución es normal. Con una media de pues busco la media poblacional, no la conozco. Y generalmente sí aparece el sigma, que es la media, la desviación estándar poblacional. Pero esa, con el raíz de n, queda adaptada al sigma de x barra, que es la media muestral. O sea que podemos jugar con ella adaptándola.
si tenemos el sigma, podemos perfectamente adaptarla y no nos queda difícil estimar en cuánto se va a mover la media de la población. Entonces, estos intervalos de confianza generalmente funcionan de esa manera. Hay otra forma, que la trae Deore y muchos libros, ¿no es cierto?, de colocarle. También existe la notación de X media más o menos Z de alfa medios sigma raíz de n. Esto es equivalente a tener X menos Z de alfa medios sigma raíz de n y como límite inferior, ¿no? Límite inferior del intervalo de confianza. Y este que está aquí más Z de alfa medio sigma raíz de n es el límite superior del intervalo de confianza. ¿Para quién? Para μ. O sea que μ puede estar en esos intervalos. O sea que si varió la media, él varía. Si varió los niveles de confianza, él varía. Si varió el tamaño, él varía. O sea que todo está dependiendo de unos parámetros que yo le dé y puedo acortar, colocar en un intervalo lo que va a ser la media poblacional. Continuamos aquí. Entonces, mira este caso. Este caso, ¿no es cierto?, una muestra de 12 en la población de fumadores hipertensos y que además poseen un nivel medio de colesterol de sangre de 217. Muy alto, ¿no? Porque el colesterol debe estar muy por debajo de 180. Entonces, fíjate que no es sino colocar la media, 46 raíz de 12, y el 1 menos alfa, el z que corresponde a eso es de 1,96. Nos vamos a devolver a mirar aquí cuando estaba haciendo el análisis de esto. Esto, ¿no es cierto?, corresponde, aquí lo volver a colocar, en menos 1,96 y esto en 1,96. Y esto que está aquí, ¿no es cierto?, es lo que yo llamo lo que se necesita. Esto es el nivel de confianza. Y lo otro es el nivel de significancia. Los libros continuamente se refieren a eso, nivel de confianza y nivel de significancia. Entonces, continuamos. Ya sabemos cómo puede ir un intervalo. Eso quiere decir que ese nivel de confianza, la media poblacional, estaría entre 191 y 243. Si ves que es muy fácil hacer la estimación, ¿no? Ahora vamos a tratar de hacer la interpretación de los intervalos de confianza para hacer un ejemplo correspondiente a eso. Este intervalo contiene 211, 100, el nivel medio de colesterol de la sangre de 20 a 74 años de edad, sin importar si son hipertensos o fumadores. Se está en el 95% seguro que los límites 191 y 243 cubren la verdadera media poblacional. Es decir, yo creo en el 95% de las veces que la media que representa al colesterol de los fumadores hipertensos va a estar entre 191 y 243. Fíjese que a eso se refiere cuando hablamos de intervalos de confianza. Entonces los intervalos de confianza son muy importantes porque me determinan de dónde a dónde puede ir la media de la población. Entonces ahora viene otra interpretación de estos intervalos que es muy importante.
Si yo tomo 100 muestras aleatorias de tamaño 12 de esta población, entonces yo voy a obtener cada muestra para construir un intervalo de confianza del 95% y se espera que en promedio el 95% de los intervalos cubriera la verdadera media poblacional, o sea que esté entre 211 y 5, ¿no? Aquí vamos a ver con certeza dónde está. Si la media es de 200, ¿no es cierto? Yo me puedo mover a la izquierda y a la derecha. Aquí irían el 100% de las veces. Habrán 5 que se salgan del margen, son como valores atípicos. Estos 5 no encajan en ningún momento, o sea, voy por un lado o por el otro, no encajan. Ese es el concepto. El conjunto de valores quiere decir que la media va a caer en el 95% de las veces en esos intervalos que se acabaron de calcular y que va a haber un 5% que no va a caer, o sea, tengo un 5% de riesgo. O sea, el 2,5 y el 2,5 por encima y un riesgo por debajo. O sea, que aquí tendríamos esta línea, ¿no es cierto?, que la voy a marcar con este cuadrito, sería el riesgo. Esto sería como la parte atípica. Esto es como la parte atípica. Están al lado y lado, ¿no? Entonces, ese es el concepto de los intervalos de confianza. Interpretación del gráfico. X, lo cierto, que van a ser los valores que va a tomar, son los que van a estar variando. Puede ser que estén demasiado desviados hacia la derecha o a la izquierda y no tienen las mismas cosas. No tienen la misma representación. Todos tienen la misma amplitud. Ya vamos a ver en esa gráfica cómo vamos a manejar la amplitud de los intervalos de confianza y cómo nos van a quedar. Cada intervalo de confianza que no tenga el valor verdadero de mu se encuentra marcado con un punto. 5 intervalos están dentro de esta categoría. O sea, los 5 que no hay dentro del 100, 5 que no van a entrar dentro de esa categoría. Y el 95 sí va a entrar. Con la misma muestra de dosis se encuentra que los límites son: si yo bajo el nivel de 12 hipertensos, ¿qué le va a pasar a los límites? Los límites van a cambiar, se van a volver más amplios. Eso dependiendo siempre del tamaño con el que yo esté trabajando. Aquí el nivel de confianza, ¿no es cierto?, se lo pusimos en un 99%. Quiere decir esto, ¿no es cierto?, que ya la gráfica no va a ir del 95% aquí y que solamente aquí va a ir el 1%. O sea, que va a ir 0.5% a la izquierda y 0.5% a la derecha y el 99% en el intervalo. O sea que el intervalo, el nivel de confianza se aumentó. Entonces es más amplio y es mucho más significativo, ¿no? Desde el punto de vista que los tamaños los estoy mermando. Qué bueno reducir los tamaños, entonces yo voy a quedar con una interpretación de que la mayor parte de los valores de la variable aleatoria de la muestra van a quedar cerquitica de mu. O sea, voy a tener la certeza de trabajar y poder hacer inferencias sobre el experimento aleatorio. Dice, ¿qué dimensiones debe tener una muestra para que la amplitud del intervalo se reduzca a solo 20 miligramos? Entonces ya vamos a estar trabajando con los valores del tamaño de la amplitud del intervalo. Entonces aquí este intervalo sale de esta forma. Vamos a analizarlo, ¿no es cierto?, que yo siempre quedé con la dudita haciendo esto de cómo es que sale esto.
Entonces, determinación, bueno, determinación del tamaño. Entonces vamos a colocarle colorcitos y vamos a funcionar con esto. Entonces aquí tenemos la normal y tenemos la normal. Entonces, tenemos la función de probabilidad y tenemos aquí tenemos el valor de menos z de alfa medios y aquí, porque es simétrica, z de alfa medios. Aquí están los valores de alfa medios y aquí 1 menos alfa. O sea, los niveles de significancia van a ser alfa medios. Aquí, ¿no es cierto?, va a estar la longitud. Entonces, esta longitud va a ser esta que estaba aquí. Y a esta la voy a denominar L. O sea, L va a ser igual a 2 veces este Z. Pero este Z no es ni más ni menos, ¿no es cierto?, que Z de alfa medios y el sigma con el cual estoy trabajando. Sigma y el tamaño, ¿no es cierto?, el tamaño que es raíz de n. Entonces, vamos para acá. Entonces, este z es sigma raíz de n, donde n es el tamaño, o sea, el acondicionamiento. Entonces va al lado y lado. Aquí solamente tendríamos que colocar raíz de n es igual a 2 z de alfa medios sigma sobre L. O sea que n es igual a 2 z de alfa medios sigma sobre L al cuadrado. Esta formulita, ¿no es cierto?, esta formulita nos va a permitir trabajar los tamaños de acuerdo a lo que nosotros queramos y vamos a tener en realidad el proceso de la amplitud del intervalo de confianza. Entonces, vamos a continuar hablando de los intervalos X, ¿no es cierto? Interesa el tamaño de la muestra para generar un intervalo. Entonces fíjense que yo ya voy a poder calcular intervalos y depender del tamaño de la muestra. Entonces aquí solamente se aplicó con el 99%, queda fácil mirarlo, ¿no es cierto? Y veo que el tamaño que tengo que colocarle para que esa amplitud sea de 10, entonces va a ser que n valga 140.8. Vamos a colocar un ejemplito. Yo creo que ya este es el último ejemplo que hacemos. Pero sin embargo, la próxima clase ya continuamos con dos distribuciones muy importantes que son la T y la chi cuadrada. Dice, supóngase que la porosidad del hielo en porcentaje de muestras de carbón tomadas de cualquier beta en particular está normalmente distribuido con una desviación estándar, ¿verdad?, de 0.75. Calcule un intervalo de confianza del 95%. O sea que ya sabemos por lo anterior que el z de alfa medio va a valer 1.96 al lado y lado, ¿no?
O sea que el problema lo que nos está planteando es lo siguiente. Problema. Entonces, aquí va a estar la normal. Esta es la normal. Entonces aquí ya sabemos, ¿no es cierto?, que cuando es el 95% menos z de alfa medios, y aquí otra vez z de alfa medios, tenemos esto a 1.96 y esto a 1.96. Esto está a menos 1.96 y a 1.96. Aquí está el valor de 0, ¿no? Entonces ya tenemos eso sin necesidad de buscarlo en Excel debido a la práctica que hemos tenido. Entonces, una desviación estándar verdadera de 0.65, o sea, el S. Calcule un intervalo para el verdadero promedio de porosidad de cierta vez, si el promedio, o sea, aquí fue de 4.85, o sea que si el promedio de porosidad para 20 especímenes de la beta fue 4.85, tenemos la X media. Entonces, X media es igual a 4.85. Y también tenemos el sigma, o sea, sigma, desviación estándar sigma de 0.75. Este es el equivalente de ese, ¿no? Algunos que ya lo llaman, aquí lo voy a colocar de esa manera, S. Y vamos a hallar el intervalo. El intervalo de confianza es X media más o menos Z de alfa medios sigma raíz de n. O sea, la media que va a ser 4.85 menos 1.96, que es el Z de alfa medios, por 0.75, y n que vale 20 sobre raíz de 20. Este es el límite inferior. Límite inferior. Y el límite superior va a ser 4.85 más 1.96, 0.75 sobre raíz de 20. Este es el otro límite, o sea, el límite superior. Entonces queda determinado, muy fácil encontrar la media, ¿no? Que la media es, como dice el problema, como dice el intervalo, está entre 4.25 y 5.18. Entonces al lector le queda fácil la comprobación de que 4.52 mu, 4.52 y 5.18, que son los límites inferiores. Entonces podemos decir con un 95% de probabilidad que la media poblacional va a estar entre 4.52 y 5.18, y que va a haber un 1% que no va a satisfacer estas condiciones de acuerdo con el problema. Vamos a ver la última parte, ya la correspondiente al tamaño, o sea, L, que es igual a este que está aquí, me lo voy a llevar, control C, y lo colocamos acá. Entonces queda 2 por Z de alfa medios, que es 1.96, por sigma, que es 0.75, y aquí necesitamos este es el valor del tamaño, y el tamaño
la longitud, que es lo que pide el problema. Esta que está aquí. B. ¿Qué tan grande se necesita el tamaño muestral si la longitud del intervalo debe ser 0.40? O sea, la longitud, ¿no es cierto?, es de 0.40, o sea que L es de 0.40. Entonces, nos vamos a reemplazar aquí L, vamos a ahorrar aquí, vamos a ahorrarlo todo. Entonces tenemos N es igual a 2,196 por 0,75 sobre 0.40. Y esto elevado al cuadrado. Esto también lo puede comprobar. Se puede comprobar que nos da 55. Eso nos da 55. Entonces, puedo trabajar. ¿Qué es lo que me está diciendo? El tamaño para esta longitud. Miren y verán, esto va a quedar de esta manera. Y aquí va la distribución normal. Esto es menos z de alfa medios, que es 1,96, z de alfa medio. Y esto es L. L es de ¿cuánto? De 0.44. Entonces, para hacer la demostración, esto valía 0.40 y esto valía 0.40. Entonces, el tamaño para estas condiciones es de 55. Entonces, si ve lo importante que es determinar los tamaños. Esos tamaños nos van a permitir ampliarlo o disminuir el intervalo de confianza. Para mañana vamos a empezar, para el viernes vamos a empezar y vamos a dejar aquí el manejo de las proporciones. Es decir, esas proporciones, como son discretas, van a manejar funciones de distribución binomial. Entonces manejan intervalos de confianza para proporciones. Entonces las proporciones las podemos hacer también aquí de intervalos de confianza, pero ya no asumiendo la normalidad, sino asumiendo la función de distribución binomial, como podemos apreciar en la parte izquierda. Entonces tenemos que son funciones binomiales y manejan proporciones. Proporción de éxito, que en este caso sería el x sobre n. Entonces vamos a dejar allí porque el tema es siempre larguito y me quedaría mucho. Entonces espero para el próximo viernes ya continuar con eso y empezaríamos con las pruebas de hipótesis, que yo creo que el mismo viernes las terminamos. Les agradezco todo y nos vemos el viernes.